Muy bien. Bueno, voy a escoger yo dos, ¿verdad? Que considero que están un poquito más complicados que los otros. Y los vamos a repasar, ¿verdad? Principalmente el número 5 y el número 6 que generaron ciertas dudas de cómo se iban a resolver. Entonces los vamos a repasar, ¿verdad? Para que todos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos tengan la información precisa y tengan los procedimientos claros, sencillos, explicados y así entonces no vayan a decir ustedes, bueno, no me explicaron, es que no lo entendí. Entonces por eso vamos a repasar un par de problemas, también no los 6 porque no nos daría tiempo, por lo menos vamos a ver a un par de problemas. Entonces ahorita les voy a exponer el problema. Muy bien, hágame el favor, alguien de ustedes que me pueda leer el problema número 5. Ok, dice, librería La Providencia desea determinar el monto máximo que debería pagar para obtener una anualidad ordinaria determinada. La anualidad consiste en flujos de efectivo de 2.500 quetzales al final de cada año durante 7 años. La empresa requiere que la anualidad brinde un rendimiento mínimo del 12%. Muchas gracias. Bueno, entonces ya trasladé este problema aquí a la pantalla y observen ustedes que es el ejercicio número 5. Observen que hay palabras clave que nos ayudan a identificar el tipo de anualidad que nosotros vamos a ubicar, ¿verdad? Porque gran parte del éxito del problema está en cuando nosotros encontramos la fórmula que corresponde, ¿sí? Cuando encontramos la fórmula que corresponde. Es por ello que em, entonces vamos a leer así detenidamente este problema. Dice, librería La Providencia desea determinar el monto máximo que debería pagar, ¿verdad? Entonces acá lo que estamos viendo es que dice que debería pagar. Entonces nos está trayendo hacia el presente. Entonces por eso ahí ya identificamos que es valor presente para obtener una anualidad ordinaria. Entonces desde ahí ya nosotros identificamos que es el valor presente de una anualidad ordinaria o vencida. Porque aquí dice, determina, la anualidad consiste en flujos de efectivo de 2.500 al final de cada año durante 7 años. ¿Sí? Al final de cada año durante 7 años. Entonces, ahí ya identificamos que vamos a buscar el valor presente de una anualidad vencida, ordinaria o vencida. Entonces, ya identificando eso, entonces nosotros lo que hacemos es copiar, ¿sí? Copiar, ¿verdad? Porque ya las tenemos determinadas la fórmula del valor presente de una anualidad ordinaria. Entonces es la que ustedes tienen en pantalla, que es valor presente de del periodo de 7 años. Es igual a flujo de efectivo partido tasa de interés por 1 menos 1 dividido a 1 más i elevado a la n. Em, y de esa manera, si nosotros despejamos esa fórmula paso a paso, ya tenemos el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a eh, empezarla a resolver. Así, ustedes también me van ayudando aquí en la solución. Y van comparando también si así lo resolvieron. Entonces vamos acá, datos. Ya saben, siempre los datos son importantes. BPN es igual a interrogante porque lo desconocemos.
el flujo de efectivo sí hay que identificarlo acá. Solo voy a mover esto porque... Ahí está. El flujo de efectivo es de 2.500. Básicamente se le llama flujo de efectivo o cuota, ¿verdad? Cuota o anualidad que se va a pagar, que se va a obtener. Flujo efectivo, tasa, que sería 0.12. Y por supuesto el periodo de años, que serían 7 años. Bueno, entonces ya tenemos los datos. Verificamos que estén correctos porque esa va a ser la base para poder realizar 7 años mínimo del 12%. Ahí estamos. Muy bien. Entonces ahora empezamos a resolver el problema. Vamos a aprovechar al máximo el espacio. Bueno. VPN es igual a... serían 2.500. Partido I. Eso lo vamos a hacer en el siguiente renglón. Abrimos corchetes. 1 menos 1. Cerramos corchetes. Aquí sería I. Ah, no. Aquí de una vez sustituimos 0.12. Notemos, ¿verdad? La posición en la fórmula, yo por eso traté de copiarla literal y no hacerla así manualmente, porque a veces la posición de las literales en la fórmula de los valores, de las variables, puede cambiar el resultado. Bueno, entonces ya tenemos acá. Ahora voy a colocar las líneas 2.500 partido y aquí sería hasta acá. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente paso, que sería VPN es igual a 2.500 dividido 0.12. ¿Cuánto les da? 20.833.33. Gracias, 833.33 por, abro corchetes, sería 1 menos 1. Aquí de una vez voy a hacer 1 puntos. Vamos a sumar de una vez el 1.012 y lo vamos a elevar a la séptima potencia. O al exponente 7. ¿Cuánto les da? 1.012 elevado al exponente 7. 2.2168. 2.21. 21068. 68. Muchas gracias. Muy bien. Ahí vamos. Vamos con el siguiente paso. Muy bien. Sería
1 menos 1 dividido 2.21. 0.4523. Ok, gracias. ¿Cuánto me dijo? 0.43294. 5. Sí, 29.4. Muy bien, muchas gracias. Para no dejar perdidos los corchetes. Muy bien. Perdón, Lick, es 0.4523. Ok. 45, 23, 23, 49. O 4. O 5. 5, ahí estamos. ¿Qué dicen los 4. demás? ¿Qué dice el público? Es Correcto, 40. Lick. Ok, gracias. BPN es igual a 20.833.33 por. Y aquí entonces ahora al 1 le restamos ese 0.45. 235. Y nos da 0.54765. muchas gracias. Bueno. Y ahora entonces si ya tenemos vamos a tener el resultado. Multiplicamos 20.833 por esta cantidad. 11.409.38. 39. 11.409 punto. 38. 39. Ok. 38.9, 39. Ok, 39. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos el resultado. Pero hasta ahorita solo son números, ¿verdad? Hay que darles la interpretación del caso. Y para eso le colocamos la respuesta. Y colocamos librería La Providencia debería pagar un monto de 11.409.39 para obtener flujos de efectivo anual durante 7 años. Durante los siguientes 7 años. Y ahí estamos. Entonces, este es el valor presente de una anualidad ordinaria o vencida. Entonces, no sé si así les salió a ustedes también o diferente. Cuéntenme cómo les fue. Y yo no le coloqué análisis. Híjoles, ¿y ahora qué hacemos? Se lo vuelvo a hacer. No tenga pena, vamos a considerar eso. Pero quisiera preguntar si los demás le pusieron análisis y si lo hicieron, si le salió así el resultado o diferente. A mí me salió diferente, Lick. Todo bien, Lick. ¿Cuánto le salió Sí a me usted? salió Bueno, a Dale, ver. compañero, dale. el resultado de los números, sí me dio ese, pero no le hice análisis. Ah, bueno.
¿Y a quién más le salió igual o diferente? Denme sus comentarios. A mí me Sí, salió me salió diferente. igual, licenciado. Ok, gracias. A mí sí me salió diferente. Voy a verificar cuáles fueron mis errores. Jessica, ¿qué pasó? Ok. ¿Qué te diré? Hay hasta un baby que está diciendo Esa también que le salió Jessica. diferente. Ahí se escucha un baby que está diciendo que le salió diferente, Que dice. le salió también diferente. Bueno, ya somos dos. Ah, ya tenés también, Jessica. Ups. Solo 4 vos. Carlos, las dos. Cállate, hombre. Entonces, bueno, sí, hay que hacerle respuesta, ¿verdad? Ya ustedes saben que para que se pueda entender, ¿verdad? Realmente no es tan difícil porque aquí lo único que hago es responder a la pregunta que nos hace, al responder al problema con los datos que obtuvimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, librería La Providencia desea determinar el, el monto máximo que debería pagar para obtener una anualidad ordinaria determinada. La anualidad consiste en flujos de efectivo 2.500 al final de cada año durante 7 años. La empresa requiere que la anualidad brinde un rendimiento mínimo del 12%. Entonces, lo que esta empresa quiere es obtener pagos, obtener anualidad, em, anualidades de 2.500 al final de cada año durante 7 años, ¿verdad? Y para eso entonces lo que quiere es ubicar cuánto sería el valor presente que habría que invertir para obtener ese flujo constante. Entonces aquí, por ejemplo, dice la librería La Providencia debería pagar un monto de 11.409.39 para obtener flujos de efectivo anual durante los siguientes. Bueno, perdón, aquí le vamos a. O solo le especificamos nada más. Lick, perdone. Sí, adelante. Sí, ¿Cómo fíjese que yo indicarlo? estaba viendo, pero a mí no me parece, esa es una tarea, Sí, es una tarea. pero no me aparece en actividades, o no sé si ahí estaba o... Sí, ahorita ya no aparece porque venció ayer. Ah, no había visto la plataforma. Sí, no sé si, qué Es que yo dicen sí le los, entendí todo, pero no había visto la plataforma. sí, había que realizarla, ¿verdad? No sé, ¿alguien más que no haya visto la tarea o que no la haya realizado? Yo Lick, yo trabajé tampoco pude hacerla. La verdad es Tampoco, que Lick. olvidé verlo, Lick. Tampoco. ¿Cuántos son? Entonces, háganme las cuentas. Somos como 8. Son como 8. Bueno, vamos a verificar. Se comunican conmigo en privado y vamos a ver si volvemos a habilitar el Muchas espacio. gracias, Lick. Gracias, Vaya, Lick. Encontré el error, Lick. ya encontró. ¿Cuál era el error? Ah, porque no, yo dejé el 1 menos 1 y que sí había que dividir 1 dividido 2.210681 y luego restárselo al 1. Exacto. Ahí generalmente es donde se tienen ese tipo de errores, pero eso es lo que busca este repaso, ¿verdad? Que nosotros vayamos identificando los posibles errores. Y como les digo, sí hay que respetar mucho la posición de cada una de las variables dentro de la fórmula, ¿sí? Hay que identificar cada una, porque eso nos va a permitir el poder identificar con claridad el y resolver el problema, ¿verdad? Identificando cada una de las variables. Muy bien, entonces, si pueden de una vez, tómenle ahí una captura de pantalla porque vamos a pasar al siguiente, vamos a borrar la pizarra y continuamos con el siguiente ejercicio que es el número 6, que en orden son el 5 y el 6, en teoría son los más difíciles, ¿verdad? Muy bien, ¿ya estamos?
Sí, Lick. Ok, avanzamos entonces. Muy bien. Veamos el ejercicio, el número 6. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor, para ver si este es el mismo? Hágame el favor, gracias. Dice Moisés Gutiérrez, desea determinar cuánto dinero tendrá al cabo de 13 años por medio del método de anualidad anticipada. El señor Gutiérrez depositará 75,000 quetzales anualmente al inicio de cada uno de los próximos 13 años en una cuenta de ahorros que paga el 15% de interés anual. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces acá ya identificamos palabras claves que nos van a dar la idea de cuál es el monto que hay que identificar, el tipo de procedimiento que vamos a hacer. Por ejemplo, acá dice, Moisés Gutiérrez desea determinar cuánto dinero tendrá al cabo de 13 años. Cuando nos dice cuánto dinero tendrá, ese tendrá nos da la idea de que lo que se va a buscar es un valor futuro al cabo de 13 años por medio del método de anualidad anticipada. Y entonces verificamos que el método de anualidad anticipada, entonces va a ser lo que vamos a hallar es un cálculo del valor futuro de una anualidad anticipada. Dice que el señor Gutiérrez depositará 75,000 anualmente al inicio de cada uno de los próximos 13 años, ¿verdad? Los dice al inicio y están mayúsculas para identificar que, por supuesto, es una anualidad anticipada. Que al inicio de cada uno de los próximos 13 años en una cuenta de ahorros que paga el 15% de interés anual. Bueno, entonces ya tenemos identificado que va a ser el cálculo del valor futuro de una anualidad anticipada. Entonces copiamos la fórmula que corresponde a ese tipo de problema. Valor futuro de N, que es igual a flujo de efectivo. Abrimos llaves, abrimos corchetes, 1 más I elevado a la N menos 1. Esto hay que, lógico que no es N menos 1, sino es todo este resultado se le va a restar, a todo este resultado se le va a restar 1. Y todo este resultado se va a dividir dentro de I. Cuando ya resolvamos ya obtengamos el resultado de de estos datos que están dentro de las llaves, lo vamos a multiplicar por 1 más I, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 1 más I. Cuando ya hemos multiplicado este por 1 más I, entonces vamos a multiplicar por el flujo de efectivo. Y es así como vamos a resolver el problema. Entonces, por eso les digo que las fórmulas incluso requieren un orden para poder resolverlas. Entonces, acá vamos a empezar con los datos. Bueno. Datos. Flujo de efectivo es igual a serían 75,000. O sea que este señor sí va a depositar algo de dinero. Vean, va a depositar bastante. Anualmente al inicio de cada uno de los próximos 13 años. ¿Sí? Va a ser durante los próximos 13 años. 13 años. En una cuenta de ahorros que paga el 15% de interés anual. Y lo que vamos a hallar es valor futuro de N. Es igual a incógnita. Bueno, entonces, estos serían los datos que vamos a tener para
poder resolver este problema. Ahora, ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Miren, teniendo los datos y la fórmula es porque ya tenemos gran parte del problema resuelto. Bueno, entonces vamos a empezar. Valor futuro de n es igual a, de una anualidad anticipada es igual a flujo efectivo que son 75,000 por, abrimos llaves y nos subimos al segundo nivel. Y aquí abrimos corchetes y abrimos paréntesis. Sería 1 más 0.15 elevado al exponente 13, que son los 13 años. Bueno, entonces, acá, ¿verdad? Porque no podemos hacer el exponente, pero ya sabemos que no vamos a quitarle al 13, no le vamos a quitarle el 1, sino a todo el resultado de este es que se le va a restar el 1. Cerramos corchetes. Y nos pasamos a este nivel. Y cerramos llaves. Por 1 más 0.15. Y todo esto vamos a dividir dentro de 0.15. Bueno, del resultado de las variables que están dentro de las llaves. Listo. Vamos entonces con por aquí todavía tenemos que trabajar con 2 niveles. Y aquí de una vez vamos a resolver esto. 1.015 elevado al exponente 13. $6.15279. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahí estamos. Ahora ya voy a terminar de completar esto. No, aquí sería 1.15. Partido 0.15. Ahí estamos. Y ahora vamos con valor futuro de una anualidad anticipada. Tenemos 75,000 por aquí si de una vez vamos a resolver esto. Y vamos a dejar abiertas las llaves. 6.15 279 menos 1. 5.15279.
Gracias. 27.9. Ahí estamos. Y esto por 1.15. 0.15. Muy bien. Ahora 5.15, 27.9 dividido 0.15. 34.3519.3. Ok, ¿qué dicen los demás? Sí, Lick, a mí pues me dio 34.35, 19, 17. Ok, Pero tal vez por los decimales que utilizaron. sí. Bueno, vean, pues aquí que ya tenemos 3 resultados, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí, no vamos a multiplicar 75,000 por este y por este, sino lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el resultado que salió de estas llaves por el resultado de este paréntesis, ¿verdad? Y después entonces ya teniendo ese resultado lo multiplicamos por 75,000. Porque a veces cuando lo hacemos no en ese orden, no nos da el resultado que buscamos. Entonces acá sería Fn igual 75,000 por 34.35 por 1.15. 39.50, 47.2. 47,2, así es. Muy bien. Y por último, entonces ya acá de una vez vamos a colocar el resultado. BFN es igual a, ¿cuánto nos daría? Ya multiplicando eso por 75,000. 2.962.853.96. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Así les Sí, salió? Lick, ¿Les salió más o menos? a mí me dio Me salió. 2.962.852.80. A mí me dio 860 al final, Ah, bueno, por sí, 7 quetzales. sí. Es por la Igual diferencia de decimales. 8.54. Muy bien, es por la diferencia de decimales, es por eso que nos sale así. Pero vamos a dejarlo con este resultado, ¿verdad? Si está cercano a eso, no se preocupen, ¿verdad? Yo al menos en el examen siempre tomo como referencia un valor, ¿verdad? Por ejemplo, coloco que va a salir 2.900.000 entre 962, ¿verdad? Y ya los últimos dígitos siempre tienden a cambiar. Bueno, entonces ya saben, tenemos que darle respuesta a este problema y colocamos respuesta. Moisés Gutiérrez al cabo de 13 años por medio de anualidad anticipada obtendrá, acumulará en su cuenta de ahorros el monto de 2.962.853.96. Y prácticamente
con eso finalizaríamos el problema. No sé si está bien así, así les dio diferente, dudas, comentarios o sugerencias, los escucho. A mí me dio igual. Ok, ¿alguien más? Lick, sí tenemos el mismo resultado, Lick. Gracias. Ok. En mi ¿Alguien caso más? solo agarré 4 decimales, agarré yo en todo, entonces por eso me dio la diferencia de 7 quetzales. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la explicación de la determinación del valor del dinero en el tiempo a través de monto único, ¿sí? Vimos el procedimiento de monto único y utilizando anualidades ordinarias, en las anualidades ordinarias obteniendo el valor presente y el valor futuro, y en las anualidades anticipadas obteniendo el valor futuro y el valor presente, ¿verdad? Entonces casi son 4 fórmulas las que podemos usar en cuanto a las anualidades ordinarias para que lo tengamos presente, ¿verdad? Por aquello que sean tomadas siempre en el examen o que recuerden que también toda esta información le sirve a uno para la vida. Porque, por ejemplo, si usted va a hacer su ahorro, entonces ya sabe cómo calcularlo, ¿verdad? Ya lo hemos mostrado acá cómo es que se calcula para que ustedes vean si realmente le conviene y tome decisiones. O también, recuérdese que al inicio también aprendimos a calcular el otro valor que es desconocido para muchos, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, para ver si realmente a ustedes les conviene o no les conviene. Entonces, con eso terminaríamos este punto. No sé si hay algo más que agregar, si no, vamos a continuar con el siguiente tema que nos da la guía didáctica. No, Lick, ese tema todo claro. Muy bien. Sigue Muchas todo claro. gracias. Entonces, ahí terminamos este tema y pasamos al siguiente. Que el siguiente se llama decisiones financieras a largo plazo. Y es un tema también muy bonito que quiero que le presten atención. Aquí vamos a aprender bastante. Son las decisiones financieras a largo plazo. ¿Se recuerdan que vimos el tema hace casi un mes, verdad? Que son las decisiones financieras a corto plazo en cuanto al uso del capital de trabajo, al capital neto de trabajo, ¿verdad? Y el capital total de trabajo, que sirve para apalancar la empresa en el corto plazo, es decir, que no supere el año. Ahora bien, vamos a aprender a identificar a verificar qué otras fuentes de financiamiento, pero ya no a corto plazo, sino a largo plazo, tiene la entidad para poder, las empresas para poder capitalizarse, para seguir funcionando, para obtener nuevas oportunidades de negocio. Y por supuesto, estos temas le sirven al administrador financiero para tener una amplia gama de conocimientos que les permitan tomar buenas decisiones. Entonces, para eso voy a empezar a mostrarles las formas de financiamiento que se tienen disponibles en los sistemas económicos para poder financiar a las empresas a largo plazo. Y posiblemente algunos de estos ustedes ya los conocen y otros no, pero lo que se busca acá justamente es dar las mejores opciones para poder tomar las mejores decisiones. Vamos entonces con mercados de capital, ¿sí? Que es la primera opción. Sí, la primera opción tenemos los mercados de capital. La segunda es la banca de servicios, perdón, la banca de inversión o las colocaciones públicas y privadas. La tercera opción es
tener deudas a largo plazo y arrendamiento financiero. La cuarta es financiamiento por medio de acciones preferentes y acciones comunes. Y la quinta, política de valores convertibles, certificados de acciones e instrumentos derivados, dividendos y utilidades retenidas. Entonces ahora les pregunto a ustedes, de esto que ven ustedes acá, ¿cuánto de esto que ven ustedes acá, qué tipo de estas fuentes de financiamiento ustedes conocen? Quisiera que me compartan. Tal vez por los nombres no me suena ninguna, ¿no? Ah, vaya. ¿Alguien más? Bueno, la deuda a largo plazo, yo pagando mis casas. Ah, bueno. Muy bien, usted está... Yo, banca de inversión, deudas a largo plazo, financiamiento por acciones y valores convertibles. Ok, Los conozco por otro nombre, pero los relaciono que son similares. muy bien, me parece muy bien. ¿Alguien más que conozca o haya hecho uso de de estos medios de financiamiento a largo plazo? Bueno, ¿nadie más? No, Lick. Yo sí no conozco ninguna. Muy bien. Pues aquí vamos a conocer bastante y vamos a conocer cómo funciona la economía a nivel global. Y entonces acá, justamente en pantallas tienen ustedes, tienen los mercados de capital y quiero que lean detenidamente ese texto que tengo ahí en pantalla. Por favor, tómense un tiempecito para leerlo. Muy bien. Bueno, entonces, vean entonces, acá en pantalla tenemos una descripción de qué son los mercados de capital, ¿sí? Nosotros lo hemos visto en películas, lo hemos visto en
Lo hemos visto en series, lo hemos visto en Los Simpson y en todo tipo de cuestiones en la televisión, pero ahora lo vamos a conocer un poquito más a profundidad. Los mercados de capital son mercados donde se negocian títulos y valores y donde se negocian títulos y valores y por supuesto están los inversionistas que buscan buenas oportunidades de donde poder invertir el dinero que tienen ahorrado, ¿verdad? Principalmente en economías así, en economías fuertes. Adelante, Mario Garrido. Disculpe, esto es como la bolsa de valores, es lo bursátil. Exactamente, así es. Nosotros le llamamos o le conocemos como bolsa de valores, pero su nombre principal es mercados de capital. Mercados de capital. Y como les decía, este tema últimamente ha estado bastante en auge y de hecho es uno de los motores que mueven las economías de primer mundo, por ejemplo, la de Estados Unidos, en Europa y en Asia, donde se han levantado bastante por medio de esta forma de financiamiento a largo plazo, que es en los mercados de capital, donde acuden tanto oferentes de dinero como demandantes de dinero y donde hay variedad, ¿verdad? Eso es como un mercado donde han visto ustedes donde se llegan a vender frutas, verduras, carnes, abarrotes y donde llegan los demandantes de productos, ¿verdad? De esos productos llegan con dinero. Entonces, más que todo, algo así se parece. Esto creo que es la bolsa de valores. De hecho, en sus inicios así fue. Hace ya casi más de 100 años, la bolsa de valores en realidad lo que era era un pequeño mercado donde se intermediaban productos primarios, ¿verdad? Y donde empezó a crecer esta forma de negociación. Y uno de los principales factores que ha impulsado lo que es los mercados de capital es el hecho de que la mayor parte de países a nivel mundial han ido implementando los principios del capitalismo. Entonces yo quisiera escucharlos a ustedes si han escuchado qué es el capitalismo y cuáles son los principios del capitalismo. Es como, pues yo he escuchado que son los medios de producción privados, o sea, como tener esa libertad de adquirir los medios de producción de manera privada, ya que lo contrario era al otro, no me acuerdo cuál es, que es que el gobierno, pues, es el que es el dueño de todos los medios de producción, ¿verdad? Entonces sería como la antítesis. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, el capitalismo es un modo de producción cuyos principios están basados en la propiedad privada, en hacer crecer el capital y, entre paréntesis, en el desarrollo. Ok. Sí, también tiene razón. ¿Alguien más que quería participar? Lick, no sé si se me escucha. Sí, lo escucho. Lo escuchamos. Gracias, Lick. Sí, también el capitalismo, aparte de ser un sistema económico, ¿verdad? Una de las corrientes económicas, tiene sus fundamentos en precisamente la propiedad privada, como decían los compañeros, también en una política de abertura de mercado. Se respeta también los capitales individuales, ¿verdad? Y también se considera un sistema económico en el cual las importaciones y exportaciones están abiertas, ¿verdad? No están limitadas ni están sesgadas, más que solamente por las regulaciones de un Estado. Muy bien. También tiene mucha razón. ¿Alguien más que desee participar? Muy bien. Vean, y este es un tema que nosotros tenemos que
manejar, ¿verdad? Porque ya estamos, de hecho, todo profesional, no importa el tipo de profesión, ¿verdad? Si sea administrador de empresas, abogado, ingeniero, arquitecto, lo que sea, debe manejar los términos de los sistemas económicos y las ideologías políticas que existen a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos es una economía de libre mercado, ¿verdad? Que está fundamentada en los principios básicos del capitalismo. En realidad el capitalismo es una corriente económica muy buena, solo que en algunos casos tiene sus problemas, tiene sus deficiencias, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos predomina lo que es el capitalismo. ¿Y qué es la corriente económica del capitalismo? Lo que promueve es el libre mercado, es decir, que cualquiera pueda ofrecer sus productos y cualquiera pueda comprar según sus necesidades, sin limitación alguna. A eso se llama el libre mercado. Número 2 es el derecho a la propiedad privada, es decir, que cada individuo pueda ir acumulando sus recursos o teniendo sus propiedades, sus bienes, y que sean de su propiedad, o sea, que nadie más tenga la facultad o tenga esa, o pueda violar su propiedad privada, ¿sí? Entonces, eso es importante para el capitalismo porque garantiza que una empresa puede ir acumulando recursos económicos, puede ir acumulando ganancias y que nadie más va a venir y se los va a expropiar, ¿verdad? Eso es, a eso se refiere el respeto a la propiedad privada. Entonces, como les decía, libre mercado, propiedad privada. Y el tercer punto del capitalismo es la mínima injerencia del Estado en las decisiones empresariales. Esa. Ellos apuestan por una reducción del Estado. ¿Y qué es el Estado? Es el gobierno, son las instituciones públicas, a que ellos dicen que no deban interferir en las decisiones de las empresas. Entonces son 3 puntos. Libre mercado, respeto a la propiedad privada y la mínima injerencia del Estado en las decisiones empresariales. Esas son 3 de los aspectos que predomina el capitalismo. Y pues ustedes, no sé si el capitalismo generalmente se relaciona mucho con las ideologías de derecha o ultraderecha y conservadurismo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero en Guatemala supuestamente somos una república democrática que generalmente las personas están más inclinadas hacia la derecha, hacia el conservadurismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá se tienen instituciones armadas, ¿verdad? Como un ejército que funcione o no funcione, pero está presente, número 1. Número 2, acá en Guatemala predominan el conservadurismo, es decir, las iglesias, tanto la católica como la evangélica y variedad de iglesias, hay libertad de culto, pero predominan esas dos, las iglesias católicas y las evangélicas. Es decir, las personas están más inclinadas consciente o inconscientemente hacia la derecha. Y es por eso que la mayor parte de presidentes que ganan en Guatemala están muy relacionados con ser de derecha, o sea, están relacionados con militares, ser teórica o prácticamente religiosos. Porque, por ejemplo, si se han dado cuenta, una de las estrategias que usan los políticos que generalmente ganan en Guatemala es que siempre tienen a Dios en la boca, ¿va? Y lo vemos, por ejemplo, con el presidente que dice Dios bendiga a Guatemala. O sea, él lo sienta o no lo sienta, pero él lo dice porque es una estrategia para convencimiento de masas. Entonces, esa es una de las características de los países en donde predomina el capitalismo. ¿Sí? Muchas gracias. Es donde predomina el capitalismo, ¿verdad? De que supuestamente este tipo de sociedades son más conservadoras. Y pues en Guatemala, en teoría, somos una economía de este tipo. Supuestamente hay libre mercado, ¿verdad? Aunque como les digo, el capitalismo tiene sus deficiencias y las deficiencias es que
son los monopolios y los oligopolios. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, esto hay más libre mercado y en otras economías a nivel mundial hay más libre mercado porque no hay tantos monopolios. En cambio, aquí en Guatemala sí hay monopolios y el problema de los monopolios es que truncan los principios del capitalismo de tal forma que, por ejemplo, limitan que otros empresarios puedan competir, ¿sí? Que otros empresarios puedan competir y como que hay exclusividad en el tipo de empresas que se manejan aquí en Guatemala, las que principalmente son las principales grandes empresas, o sea, tienen muy aglutinado y acumulado el poder económico y el control económico por medio de monopolios y oligopolios. Y eso hace que también la economía no se diversifique, porque ellos controlan los medios de producción. No así, por ejemplo, en economías desarrolladas como Estados Unidos o como en Asia, donde hay más libertad de mercado, porque cualquier empresario pues puede desarrollarse, hay libertad para poder invertir o solicitar inversión. Y de hecho es aquí donde entran las bolsas de valores, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier mortal, como se dice comúnmente, va caminando, va a la bolsa de valores o se mete en internet y se va a la bolsa de valores y identifica o contrata a un agente de bolsa que se le llama y le dice, mire, yo tengo $100,000 que los tengo ahorrados, pero lo que quiero mejor es invertirlo para ver que me produzcan beneficios económicos. Entonces llega la bolsa de valores y la bolsa de valores, el agente de bolsa busca dentro de toda la oferta de empresas que están buscando capital y que ofrecen ciertos rendimientos, ¿verdad? Ciertas tasas de rendimiento, ciertos dividendos. Y entonces el agente de bolsa le recomienda al inversor qué tipo de inversión le aconseja, le recomienda que le va a generar buenos réditos económicos y que sea una inversión asegurada, porque si hay algo acá en la bolsa de valores que predomina y con lo que luchan es el famoso riesgo, el riesgo de mercado. Pero volviendo, miren, este es un tema bien amplio y bien interesante. Yo ojalá que ustedes le encuentren sabor a este tema porque miren que esto es lo que domina al mundo, ¿sí? La inteligencia estratégica, la inteligencia emocional y la inteligencia económica son parte importante del quehacer mundial. Y si uno no está empapado de estos conocimientos, si no se lo dan a entender en la universidad, prácticamente vamos a ser profesionales que caminamos a ciegas por el mundo real, ¿verdad? Para entender cuál es el sistema, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que Guatemala supuestamente es un país en donde predomina el capitalismo, pero que tiene sus deficiencias porque estamos cooptados por monopolios, entonces vamos a saber muy bien que para, por ejemplo, los pequeños negocios van a tener siempre complicaciones para poder crecer. ¿Por qué? Justamente por las fuentes de financiamiento. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si un negocio pequeño o mediano necesita, pues trata la manera de ingresar a la bolsa para poder captar capital de cualquier persona que desee invertir. En cambio, aquí es muy difícil porque, por ejemplo, los bancos, como dicen ahí, solo le dan dinero a la gente que tiene dinero. Porque a las pequeñas empresas que están buscando cómo poder financiarse para poder diversificar su producción o aumentar sus inventarios, siempre tienen muchas complicaciones. Pero igual, como les digo, esto es lo relacionado al capitalismo, porque existe también el famoso comunismo. Y el comunismo es una corriente económica donde prácticamente en el Estado está aglutinado el poder de decisión sobre la propiedad de las familias de un territorio. Tal es el caso, por ejemplo, de Cuba o de Rusia un poco, ¿verdad? Y de Venezuela, donde el Estado tiene la potestad de expropiar a las empresas que así considere conveniente o de una distribución equitativa dentro de todos los habitantes. Entonces el comunismo poco a poco ha ido dejando de ser utilizado a nivel mundial porque los individuos, porque el capitalismo se ha ido
ha ido cobrando más auge porque promueve más la acumulación de poder económico y por lo tanto poder político y poder militar. Entonces, por eso que el capitalismo prácticamente está dominando a nivel mundial. ¿Y el capitalismo por quién fue promovido? Fue principalmente por la escuela francesa, que fue trasladada a Estados Unidos, y fue en Estados Unidos donde se perfeccionó y donde ahorita se está diversificando a nivel mundial. Entonces, cada una de las corrientes, tanto el capitalismo como el comunismo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el capitalismo aplicado en Guatemala, por ejemplo. El capitalismo aplicado en Guatemala. La ventaja que tenemos acá es que tenemos, en teoría, libre mercado, que tenemos libertad de acción, que tenemos libertad para poder acumular nuestros bienes, aunque sea una casita, ¿verdad? Pequeña, pero igual, en teoría, es nuestra, ¿verdad? Entonces, esa es respeto a la propiedad privada y que el Estado casi no, es muy difícil que se vea que venga y expropie bienes particulares. Esa es la ventaja. La desventaja es que esta ley de esta ley, no, ¿cómo les podría decir? Esta línea económica de pensamiento ha permitido que el capital, que el poder económico y los bienes de producción se concentren en una pequeña parte de la población guatemalteca. Es decir, el 1% de la población guatemalteca es la dueña del 95% de los bienes a nivel nacional. Entonces, ha permitido lamentablemente una acumulación, una saturación en un pequeño grupo de habitantes de este país, ¿verdad? Y el 95% restante, perdón, y el 99% restante de personas, pues tiene que ver cómo se distribuye lo poco que queda, ¿verdad? El restante, que son 5% aproximadamente de bienes y recursos, y tierras y los recursos de producción, es dentro de ellos. Entonces, aquí lamentablemente el capitalismo tiene sus ventajas para los que tienen a poder económico o los que han ido escalando en esa línea de clases, pero afecta grandemente a las personas que viven en pobreza y pobreza extrema porque los limita demasiado. Entonces aquí hay mucha exclusión, hay mucha desigualdad, mucha pobreza. Entonces somos un país que tiene muchos bienes, pero que están acumulados en pocas personas y eso permite que seamos un país desigual. Ahorita les voy a dar la palabra a los que me la pidieron. Versus, por ejemplo, un ejemplo de comunismo como lo es Cuba, ¿verdad? Que ahí también tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que la mayor parte de los habitantes de ese territorio pues tienen condiciones mínimas de salud, mínimas de educación, son personas mayor, no hay analfabetismo, la gente vive en condiciones razonables, no buenas condiciones también que se diga, porque como no hay tanta producción, entonces no permite haber mucha riqueza para poder distribuir. El problema es que ellos tienen limitado la libertad. No hay libre mercado, número 1. Número 2, no hay libertad para poder tener propiedad privada, ¿sí? O sea, porque el Estado prácticamente es el que tiene el control de los bienes. Entonces, allá en Cuba, por ejemplo, en los países que viven del comunismo, como por ejemplo el comunismo está en Cuba, China, Rusia. Entonces, ahí no hay pobreza, no hay desigualdad, no hay exclusión. Casi todos viven en la misma línea, pero la desventaja es que están limitados en cuanto a sus libertades individuales. No pueden tener derecho a la propiedad privada. Entonces, como les digo, tanto uno como el otro tienen sus ventajas, así que no hay ninguno perfecto. Esa es la realidad del mundo y esa es la realidad de nuestro país. Ahora sí, les doy la palabra. Adelante, los escucho. Los que pidieron la palabra. Solo quería aportar que Adelante. hace algunos años yo trabajaba con un inversionista que desarrollaba
centrales de generación eléctrica. Y me tocó atender a una comisión cubana. Venían dos ingenieros geoenergéticos y un termoenergético, que se habían especializado en, unos en Hungría y el otro en Rusia. Así es. Entonces en realidad eran eruditos en el tema de la generación de energía en cada una de sus especialidades. Sin embargo, ellos me comentaban que, tal y como usted decía, tienen muchas limitaciones porque la alimentación es a través de cierta dosificación, de cierto tiempo, pero en contra de esto, pues ellos alababan mucho el sistema porque pudieron especializarse hasta esas instancias en Europa, pudieron desarrollar todas sus capacidades intelectuales y técnicas. La hija menor de uno de estos ingenieros había tenido una operación de corazón abierto, incluso la habían trasladado, no sé, no recuerdo qué país de Europa con los mejores especialistas para tratar temas de corazón de niños, de pediátrico. Y el hijo de otro de los ingenieros, pues estaba en ese momento en Europa especializándose en deporte. Entonces ellos decían, miren, en realidad comemos lo que el cuerpo necesita. No tenemos grandes distractores como un McDonald's, como un cine con tipo de películas comerciales importadas de Estados Unidos, pero sí podemos tener ese desarrollo y ese acceso a la salud pública de primer nivel a nivel mundial sin ningún costo. Entonces, si me preguntan a mí, decía uno de los ingenieros, a mí me gustaría tener acceso a que mi hija tuviera crayones de los que usan sus hijos, libros de cuentos y de colorear de los que usan sus hijos, pero comparando el beneficio que tengo por no tener eso, prefiero estar como estamos, Sí, pues. con todos los servicios de salud de primer nivel al acceso de cualquier cubano sin pedir seguro, sin pedir precio de introducción o alguna prima. Entonces, son los contrastes que usted bien decía, ¿verdad? Que ninguno de los dos modelos de producción son el ideal. Funciona para unos, funciona para otros. Los dos tienen sus sesgos, los dos están expuestos a que, digamos, las fuentes de poder o las esferas de poder de cada país puedan utilizarlo y sesgarlo a sus beneficios, ¿verdad? Así es. Así es, y tiene usted la razón. Como les digo, yo aquí no vengo a decirles, miren, esta es la mejor o esta es la peor, porque ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. En ambos sistemas hay pobres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay 40 millones que viven en la pobreza. ¿Y por qué viven en la pobreza? Porque allá no pueden cubrir los ingresos mínimos para poder cubrir sus ingresos y sus egresos principalmente, y sus gastos fijos, ¿verdad? De sobrevivencia, porque allá es una economía de alto rendimiento, pero también es muy cara. Y si no, pregúntenle a sus amigos migrantes que están allá, pregúntenles. Ellos, por supuesto, al igual que todos nosotros, en Facebook solo ponemos las cosas bonitas, ¿verdad? Pero allá realmente los migrantes se la pasan muy mal. No todos, pero sí la mayor parte trabajan muy duro y tienen que trabajar, tener no solo uno o dos trabajos, sino tienen a veces hasta 3, 4 trabajos. Y es muy raro el migrante que pueda comprar una casa allá en Estados Unidos porque son elevadísimas de precio y que allá también solo las permiten comprar por cierto tiempo. Y porque también allá, así como se gana, así también se gasta, todo es carísimo. Todo es carísimo, es igual en Europa también. Entonces, como les digo, los sistemas económicos tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo soy promotor de que realmente el capitalismo puro, es un buen sistema. Pero como les digo, lamentablemente acá en Latinoamérica, por mucho desconocimiento, muchos se creen capitalistas, ¿verdad? Así como que se identifican, ¿verdad? Como capitalistas, como de derecha, muy capitalistas, cuando realmente no se han identificado en en qué área de la pirámide están, ¿verdad? En qué área de la pirámide. Porque
en el comunismo no hay clases. No hay clases. No hay clase alta, no hay clase baja, no hay clase media. Todos prácticamente están en las mismas clases. Eso sí, como decía aquí el compañero anteriormente que participó, todos tienen las condiciones mínimas de salud, entonces tienen lo necesario para vivir, pero no pueden tener ciertos lujos, ¿verdad? Como por ejemplo tener un carro de cierto modelo, no pueden viajar como quisieran, no pueden tener ropas, o sea, todo ese bombardeo del capitalismo no lo tienen ellos, ¿verdad? Entonces, depende de cada quien como quiera vivir. El problema es que en el comunismo, como el que se vive en Cuba, no les, bueno, usted quiere vivir acá, sino de una vez prácticamente los tienen internamente limitados, que ellos no pueden viajar al extranjero. O sea, tienen un montón de buenos beneficios, pero no pueden, no tienen la libertad para poder, libertad de acción para poder moverse a donde ellos quisieran o tener lo que quisieran. Creo que 2 más pidieron la palabra. Adelante. Nuevamente, Mario Arreoli, solo quiero pues agradecerle, digamos, esta cápsula que nos está dando de formación, ¿qué podríamos decir? Político-económica, porque en realidad son puntos que a lo largo de la carrera no se tocan. Así es. Yo hace mucho tiempo inicié en la San Carlos y pues es parte del fundamento de los primeros años del área básica de cualquier unidad, de cualquier unidad académica. Entonces, sí considero muy importante y exhorto a los compañeros a que de verdad comencemos a investigar estos temas, porque son, para las empresas, son de mucha importancia. Vamos todos con la aspiración de tener puestos de dirección, puestos gerenciales, y muchas de las decisiones de las empresas esperan siempre los momentos de, por ejemplo, de elecciones, de cambios de Corte Suprema, cambios en los congresos. Entonces, si nosotros no estamos claros, como decía el licenciado anteriormente, si no estamos claros y definidos, al menos en cuál es mi postura política, menos voy a saber o voy a poder interpretar los movimientos de los tiempos en el país, en las políticas y en la economía. Entonces, no voy a poder aportar mucho para la empresa para la que voy a trabajar. Y si tenemos nuestra propia empresa, primero Dios, pues va a ser mucho más importante que entendamos todos estos tiempos para que podamos invertir de la mejor manera en el país, ¿verdad? Y por qué no pensar en expandirnos a nivel regional. Pues solamente. Así es. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, sobre todo para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? ¿Alguien más creo que levantó las manos? Adelante. Gracias, Lick. Solo iba a hacer una consulta, por ejemplo, en el tema del modelo de sistema económico comunista, ya que ellos no tienen libre mercado, pero mi pregunta es cómo subsisten, cómo logran subsistir para poder cubrir pues, los gastos. Yo sé que obviamente son los dueños de los medios de producción, pero para tener una economía en ese modelo, o sea, sí se tiene que invertir en todos esos medios, pero ¿cómo logran ellos agenciarse de esos fondos y todo eso para poder invertir? Para poder distribuir, exacto. Lo que sucede es de que en este caso las empresas más grandes y los recursos del país son administrados por el Estado. Por ejemplo, la energía eléctrica, hay la propia empresa de energía eléctrica, propia empresa de hidrocarburos, propia empresa de minería, o sea, todo está concentrado en el Estado. De tal manera que, o sea, sí hay empresas, pero las maneja el Estado. Entonces, el Estado contrata a la gente y esta misma gente redistribuye, o sea, contrata a los médicos. O sea, prácticamente el Estado se convierte en una macroempresa que emplea a la mayor parte de habitantes del país, ¿sí? O sea, los que se especializan los contrata el Estado en cualquiera de sus entidades para poder ir creciendo y generando los recursos. Claro está, se ha comprobado que como no hay, como les dije, no hay un bombardeo comercial, ¿sí? Entonces estas economías crecen lentamente. Entonces, dinero no tienen mucho las personas que viven en esos sistemas, pero sí tienen calidad de vida, ¿sí? Tienen calidad de vida, tienen lo necesario para sobrevivir, carbohidratos, fibras y proteínas, vacunaciones,
tienen vestuario el necesario, vivienda la necesaria, o sea, tienen lo necesario, pero no pueden cumplir los deseos como los que, por ejemplo, los que vivimos bajo modelos de sistemas capitalistas, ¿verdad? Que aquí sí podemos cumplir ciertos deseos, pero el problema es que no todos, no todos. Y más cuando este tipo de capitalismos tiene sus desventajas como lo son los monopolios y los oligopolios. Entonces, yo les digo algo, informarse sobre estos temas es importante para la toma de decisiones correcta y para que uno también vaya formando criterio profesional. Sí, criterio profesional para que uno vaya identificando en qué área está uno posicionada también, porque realmente, miren, pues yo no sé cómo es que nos veamos nosotros, pero vean pues, acá en Guatemala hay clase media, clase alta y clase baja, ¿sí? En cuanto a aspectos económicos se trata. ¿Cuál es el diferenciador de entre una clase y la otra? Es que, por ejemplo, ¿quién tiene los medios de producción? Que los medios de producción son tierras, capital y fuerza de trabajo. Y quienes lo tienen principalmente son los que están en la clase alta. Entonces, si usted se cree de clase media, algunos dicen, bueno, yo soy de clase media y no soy pobre, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, si usted se considera de clase media, los que están en la clase media viven de rentas y viven de ganancias, ¿verdad? De dividendos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que ya tienen su empresa, ya está posicionada, ya no tienen que trabajar para la empresa, sino que la empresa ya le genera sus ingresos, ya le genera ingresos mientras usted está descansando en su casa, pues le están generando beneficios económicos, eso se le llama ingresos pasivos. O usted ya tiene propiedades que le generan rentas, tiene propiedades en alquiler que le generan rentas, tiene inversiones que le generan intereses, tiene empresas que le generan ganancias. Esos son los que son de la clase media. Pero si nosotros aún para poder subsistir, para poder tener cubrir nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, tenemos que trabajar, vender nuestra fuerza de trabajo, seguimos siendo de la clase obrera. ¿Sí? De la clase obrera. Y eso no es malo, ¿verdad? Porque esa es la ventaja que se tiene el sistema capitalismo, que podemos avanzar en la escala, o sea, de estar en la clase baja a la clase media, a la clase alta. Pero muchas veces se puede lograr en una vida, ¿sí? Pero en muchos casos no se logran ni en una sola generación, sino pueden tardar 3, 4 generaciones en lograrlo. Va a depender quién es el que lo tenga. En la actualidad eso es mucho más fácil. Por ejemplo, hay algunos que nacen en la clase alta, ¿verdad? Y continúan en la clase alta. Pero, por ejemplo, hay algunos que nacen en la clase media o en la clase baja y logran escalar. Por ejemplo, los que han creado sus empresas de tecnología, ¿verdad? Hay algunos que han nacido en la clase media o en la clase baja y han trascendido a la clase alta. Pero, como les digo, fue por una idea, por un negocio brillante. Entonces, cualquiera de todos nosotros en el sistema capitalista podemos pasar de uno a otro, pero muchas veces se hace de manera rápida, como les digo, como este boom de la tecnología, o muchas veces tenemos que esperar demasiado tiempo, puede ser una o varias generaciones y no se logra, ¿verdad? Lo importante es que nosotros siempre vayamos avanzando y al menos eso debería ser la idea de los que estamos estudiando, ¿verdad? O sea, no permanecer en las condiciones que venían arrastrando nuestras anteriores generaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Creando negocios, generando buenas ideas e ir avanzando. Porque lo querramos o no lo querramos, estamos en el sistema capitalista, acá. Y acá así es. El sistema capitalismo aquí no es tanto, ¿va? Pero hay un capitalismo salvaje que se le llama, donde o eres presa o eres cazador, ¿sí? Si tú te preparas, si tienes la visión, si tienes el conocimiento, tienes la información, puedes convertirte en cazador. Pero si acá en Guatemala nosotros no nos preparamos, no nos educamos, no invertimos en educación, no nos interesamos por aprender cada día más, vamos a ser siempre presas.
presas de las grandes empresas, presas de los que tienen el conocimiento y tienen el poder para poder hacernos sus usuarios, sus clientes. Porque como les digo, aquí en Guatemala, ¿ustedes qué creen que a los de las clases dominantes les importa si la población controla su natalidad, si ve por tener solo 2 hijos o tener los hijos necesarios de acuerdo a su capacidad económica? A ellos no les importa. Mejor si ustedes se reproducen de a 6, de a media docena, de a 12, porque van a ser más consumidores de los productos que ellos producen. Esa es la realidad, señores. Así que espero que les sirva estas cápsulas de realidad que siempre trato de dar en mis cursos. Y esto está relacionado justamente por los mercados de capital. Ahora les voy a decir cómo es que funcionan los mercados de capital. Acá en pantalla tienen ustedes, por ejemplo, una versión descriptiva de cómo funcionan los mercados de capital. Acá, por ejemplo, están los intermediarios. Vean, estos son los intermediarios o agentes de bolsa que se le llaman. De este lado están las empresas que necesitan dinero para seguir, para ya no tener una sola vaca, sino ya comprar 2 vacas, 3 vacas, 4 vacas. Ya no solo tener una granja, sino tener 2 granjas y ir diversificando, ¿verdad? Ellos para eso necesitan capital y si no lo tienen, entonces acuden a la bolsa. También las empresas de tecnología, las industrias, los comercios grandes, ¿verdad? Esto se da principalmente, miren, este sistema así de perfecto como se ve funciona principalmente en economías desarrolladas. Nosotros tenemos una pequeña muestra. Aquí en Guatemala tenemos un pequeño ensayo o actividad de bolsa de valores. Sí lo tenemos, pero más adelante los vamos a dar a conocer de qué manera funciona. Pero aquí lo que yo quiero es que ustedes tengan la idea de cómo funciona un mercado de valores. Entonces, aquí están los demandantes de dinero. Demandantes de dinero. Y aquí están, de este lado derecho, están los ofertantes de dinero. ¿Y quiénes son los ofertantes? Algunos bancos y también las personas comunes y corrientes que tienen algún su ahorro y lo que quieren es invertirlo para que crezca, ¿verdad? Porque como ya hemos visto que en Guatemala ahorrarlo no es del todo bueno porque el interés es muy bajo. Entonces, por eso, pero la ventaja que ahí se tiene un riesgo casi cero, un riesgo cero, porque usted está más que seguro que va a recuperar su dinero. En cambio, si lo invierte, pues es mayor la ganancia, pero mayor el riesgo. ¿Por qué? Porque ese dinero se va a ir a cualquiera de estas industrias, pero puede ser que, por ejemplo, llegue una peste a esta granja y las vacas que se compraron con el capital, pues se mueran, ¿verdad? Entonces ya no van a haber vacas para poder producir ganancias que después le van a regresar a los inversores. Entonces hay un riesgo implícito. Entonces, a mayor alto sea la ganancia, mayor los dividendos, mayor va a ser el riesgo. Entonces, de eso hay que estar consciente. Cuando nosotros vamos a solicitar financiamiento cuando se va a solicitar financiamiento a largo plazo para una empresa, debemos estar conscientes que para que nos den financiamiento a largo plazo por medio de bolsa de valores, la empresa debe ser una empresa, no importa si sea mediana, ¿verdad? Pero debe, no solamente las grandes, sino que sea mediana, pero debe ser sólida. Sus estados financieros deben estar bien desarrollados, deben estar auditados por un auditor. La empresa esta no solamente para que entren a calificar o ofrecer en bolsa, no van únicamente, no adaptan a cualquier tipo de empresa, ¿sí? Tienen que llenar ciertos requisitos, tienen que pasar varios estudios para verificar y calificar el riesgo que llevan consigo. Entonces, como les digo, las bolsas de valores o los mercados de valores o de capitales son un motor del desarrollo y de hecho Estados Unidos se ha levantado principalmente por su mercado de capitales, ¿sí? Donde hay muchos ofertantes y es que realmente esto crece porque hay mucha gente que tiene ahorros, ¿verdad? Que tiene dinero para poder invertir. Aquí en Guatemala esto está muy deprimido, este sistema, porque la gente no tiene, pues prácticamente la mayor parte solo
sale con sus gastos fijos mensuales, ¿verdad? Porque las tasas de interés son altísimas. Entonces casi no le queda un excedente para poder ahorrar, número 1. Y número 2, las empresas que se tienen en Guatemala, grandes, ¿verdad? No abren sus capitales a que puedan invertir terceras personas, sino básicamente lo manejan entre familias. Entonces, por eso, casi aquí en Guatemala, la bolsa de valores, como más adelante lo vamos a ver, casi no funciona por eso mismo, porque está muy deprimido el sistema. Primero, porque no hay ahorro, y segundo, porque las empresas estas, dentro de su mismo círculo, manejan todo y no permiten que ingresen otros inversionistas a estas empresas. Eso es lo que les puedo decir. No sé si hay dudas, comentarios o sugerencias sobre esta descripción gráfica. Disculpen. ¿Qué manda? En Guatemala, estos reguladores y fiscalizadores se limitan al Banco de Guatemala, a la superintendencia, ¿verdad? Así es. Los reguladores y fiscalizadores son el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, las agencias de seguros, algunas, ¿verdad? Y la Superintendencia de Administración Tributaria, que se encarga de verificar que los estados financieros de una empresa sean verdaderamente reales, ¿verdad? Porque van a verificar más que todo las declaraciones de impuestos. Eso así se da. Entonces, esta es una de las descripciones gráficos y aquí en Guatemala así se da de las que nosotros conocemos. Ahora en Estados Unidos hay muchas agencias y en otros países hay muchas agencias calificadoras. Acá en pantalla tienen ustedes un mapa mental, ¿sí? De cómo es que están distribuidos los mercados de valores. Quiero que lo observen detenidamente. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, entre las decisiones a largo plazo, pues tenemos el financiamiento a largo plazo por medio de mercado de valores. En el mercado de valores, las empresas pueden ofrecer activos financieros. ¿Qué tipo de activos financieros? Pueden ofrecer acciones para que participen de su capital, obligaciones, letras, pagarés, bonos y otros. Estas letras del tesoro y pagarés también son activos financieros que venden, pero generalmente no las empresas, sino lo venden el gobierno, los gobiernos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, no sé si ustedes lo sabían, pero cada año hay presupuestos deficitarios, es decir, que no se logra cumplir la meta de ingresos para poder completar los egresos en el país. Eso supone que va a haber una brecha, ¿verdad? Y esa brecha, pues, los salarios de los médicos, los salarios de los maestros y todo lo que de la educación pública que ofrece el país. Entonces, para eso, el Estado generalmente lo que hace es que pone bonos y letras del tesoro, que así se le llama, en la bolsa de valores, de tal forma que son impuestos a veces por el Banco de Guatemala también, de tal manera que cualquier persona pueda llegar y comprarlos, en teoría cualquier persona. Pero saben ustedes que en Guatemala, los que principalmente compran esos bonos del tesoro, que son bonos asegurados, ¿por qué? Son esas letras del tesoro o bonos del tesoro, son activos asegurados para las empresas que los obtienen, porque que siempre va a existir, ¿verdad? Siempre va a existir. Mientras haya gente, va a haber Estado. Eso significa que los que obtienen esos bonos del tesoro tienen asegurado que les van a devolver su dinero más los intereses o dividendos que corresponden o regalías. ¿Sí? Entonces, por eso, pero lamentablemente no cualquier mortal obtiene esos, o personas comunes y corrientes obtienen esos bonos, sino quienes los aglutinan, quienes llegan y los agarran todos, con tal de financiar el presupuesto del Estado de Guatemala, son los bancos.
Y en Guatemala principalmente los bancos más fuertes, como el Banco Industrial, el Banco GINT Continental, son los principales que agarran esos bonos. Entonces, realmente el Estado o el gobierno está endeudado con los bancos del sistema, con algunos bancos del sistema. De esa manera se financia el presupuesto de egresos del Estado. Y por eso es que algunos, ese rumor o que eso que se maneja en redes, esa información es cierta. O sea, Guatemala se está endeudando cada vez más y quienes están sacando ventaja de eso son los bancos. Esos son los activos financieros. Entonces, prácticamente el mercado de valores es el intermediario entre las entidades que necesitan capital y las personas que buscan dónde meter su dinero ocioso, ¿verdad? Por ejemplo, oferentes de dinero, bancos, cajas, sociedades de valores, bolsas de comercio y otros que buscan principalmente dónde invertir el dinero. Vienen acá, el intermediario busca, le da cualquiera de estas ofertas y le dice, mire, de acuerdo a la capacidad de dinero que tiene y al tipo de ingresos que usted quiere obtener, esta empresa le recomendamos. Y esa es la ventaja que tienen los gringos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ven a los extranjeros, ¿verdad? Caminando y van de un lado a otro, siempre comiendo en los mejores restaurantes, andando en el mejor transporte, disfrutando de la vida y todo. Y dicen unos, y más de algunos se le ha de ocurrir, ¿verdad? A esos vagos, ¿cómo es? ¿De dónde tienen dinero esos que son vagos? Que andan caminando y paseando todo el tiempo. Pues allá en Estados Unidos hay una cultura de inversión. O sea, cualquier persona gana un dinero, lo ahorra y lo invierte. Entonces, mientras estas personas están viajando, están conociendo otros países y todo, mientras ellos lo están haciendo, su dinero está trabajando por ellos. Y lógicamente tienen sus recursos, por eso es que tienen sus recursos para moverse. Porque ahí se puede invertir en Coca-Cola, puede invertir en Apple, puede invertir en Amazon, puede invertir en Microsoft, puede invertir en Texaco, en Shell, o sea, en cualquier empresa puede invertir. Y que el dinero trabaje para ellos. Claro está, no siempre es una inversión asegurada porque a mayor es la retribución, la regalía, los intereses, los dividendos, mayor es el riesgo. No sé si hay dudas, comentarios y sugerencias sobre este tema. Estos que acabamos de hablar. No, gracias. Muy bien. Pues yo creo que por hoy, para no aburrirlos con este tema, lo vamos a dejar ahí. Pero es posible que hoy les deje una tarea de lectura donde ustedes tienen que analizar todos estos temas para que tengan un poco más de insumos y un poco más de criterio para poder debatir y entender un poco más de lo que estamos hablando. Así que por hoy, ahí lo vamos a dejar para que se tomen un segundo aire, un descanso para continuar con los siguientes cursos. Así que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Lick. Disculpe, solo una consulta. Para quienes no vimos la tarea en la plataforma. Sí, escríbanme por favor internamente y yo les voy a indicar qué vamos a hacer. Muchas gracias, Lick. Gracias. Y para quien se equivocó, se lo puedo volver a subir. Sí, también escríbame. Vaya. Gracias. Vaya. Gracias, Lick. Gracias, Feliz fin de Lick, semana, compañeros. compañeros. Hasta pronto. Nos vemos. Igualmente.